Con ese tamaño. Ok. Vamos a suponer que estamos viendo una vista superior de la retina. Sí, estas son las retinas vistas desde arriba. Sí, como unas copitas. Vamos a suponer que, o sea, hacia acá tendremos el mundo exterior y hacia acá tenemos a nosotros. Bien, entonces la retina, nosotros la dividimos en dos mitades. Las mitades externas, que van a ser la retina temporal, ¿sí? Y las mitades internas, que van a ser la retina nasal. Bien, saben que la luz ella va de manera lineal, o sea, la luz no se curva. O sea, la luz de este lado, para ingresar al globo ocular, va a hacerlo de manera recta, va a hacerlo de esta manera, ¿sí? Y lo que está de este lado va a hacerlo de esta manera. Y lo que está en el medio, pues va a hacerlo de esta manera, ¿no? ¿Eso qué nos quiere decir? Que lo que nosotros vemos, bueno, ahorita vamos a ver la vía óptica y vamos a terminar de entender eso. En la guía de María Antonieta aparece que la primera neurona de la vía visual es la neurona bipolar, pero la primera neurona de la vía visual es la neurona ganglionar. Ahora, yo quiero saber cómo alguien se recuerda, cómo lo dieron en la magistral. Como la María Antonieta, igual. Sí, idéntico. Sí. Pero adivina quién la dio. ¿Quién? Henry. Ah, bueno, entonces sí fue idéntica a la María Antonieta. ¿Viste? Mire, pero lo que le quiero decir es que eso es un error. Eso es un error. Es decir, la vía visual empieza con la neurona ganglionar. Todos los libros que ustedes vayan a consultar van a tenerlo de esa manera. La vía visual empieza con la neurona ganglionar. Esa es la primera neurona de la vía visual. Sin embargo, si Henry dijo que la primera es la bipolar, pues ya saben que, pero el me van a poner que la primera para tener una nota ahí. Bien, entonces tenemos los receptores. Luego los receptores se comunican con las bipolares. Luego las bipolares se comunican con las ganglionares y ahí se genera el segundo par craneal, el nervio óptico. Bien, fíjense que de todas estas tres neuronas, la única que genera potenciales, de estas dos neuronas, porque estos son fotorreceptores, la única que genera potenciales de acción son las células ganglionares. Las otras dos no generan potenciales de acción, sino generan potenciales de receptor. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Fíjense. La mitad nasal de la retina, de ambos lados, se decusa a nivel del... Ajá, se decusa a nivel del quiasma óptico. Más o menos. Ahora sí, ahora. Ahí se ve. Bueno, lo que les quiero mostrar es que las mitades nasales se decusan y las mitades temporales siguen por el mismo lado. ¿Sí? Es decir, aquí estamos a nivel de quiasma. Las mitades nasales de la retina se van a decusar en el quiasma óptico y las mitades temporales van a seguir por el lado ipsilateral. ¿Eso qué nos indica? Todo lo que está llegando, por ejemplo, a la mitad nasal de la retina izquierda va a llegar del mundo izquierdo a la mitad nasal y se va a decusar. Y todo lo izquierdo va a llegar a la mitad temporal de la retina derecha y no se va a decusar. Eso no quiere decir que todo el hemicampo visual izquierdo va a pasar al lado derecho y todo el hemicampo visual derecho va a pasar al lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, con un cerebro vamos a ver todo lo que pasa a este lado, que va a ser con este, y con este vamos a ver todo lo que pasa a este lado. ¿Eso se entiende? ¿Sí? Ok. Este es el nervio óptico, este es el segundo par craneal. Estos son los axones. Fíjense que aquí no hay ninguna sinapsis. Fíjense que a este punto vamos a llamarlo nervio óptico nada más. Este es el quiasma óptico y luego acá esto se puede llamar de dos maneras: cintilla óptica o tracto óptico. Esto que está acá va a llegar al tálamo. Hay un núcleo a nivel del tálamo que es el núcleo geniculado lateral. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan del núcleo? Entonces vamos a tener la primera sinapsis de la vía visual.
Bueno, si uno toma en cuenta que la primera neurona es la bipolar, entonces esta sería la segunda sinapsis, porque la primera sinapsis sería entre la bipolar y la ganglional. Pero en principio, y como lo van a ver en fisiología, es así. Ahora, si en anatomía salió de otra manera, pues chequen ahí la guía y puede ser que esta sea la segunda, ¿no? Pero aquí hay una sinapsis, en el núcleo geniculado lateral. Esta sinapsis que está aquí es muy ordenada. Es decir, aquí hay una información específica de cómo está la información en la retina. A ciertas neuronas le llega la información, por ejemplo, al mundo izquierdo, a ciertas neuronas al mundo derecho, de la retina derecha a la retina izquierda. A ciertas neuronas le llega información de color y a ciertas neuronas le llega información de blanco y negro, en este punto. Luego de acá, vamos a tener lo que son las radiaciones ópticas del núcleo geniculado lateral o el tracto génico calcarino. ¿Sí? Porque acuérdense que el área visual es el área calcarina, donde está la fisura calcarina, configuración medial del hemisferio cerebral. ¿Sí se acuerdan? Esa es el área visual primaria y los alrededores es área visual secundaria. Entonces, lo que venga de acá, del núcleo geniculado lateral en la porción posterior del tálamo, va a ir a la comisura calcarina, es lo que se llama las radiaciones ópticas. Esas radiaciones ópticas lo pueden hacer de dos maneras. Una va de manera directa, otra dan una tremenda vuelta alrededor del asta temporal de los ventrículos laterales, formando lo que se llama el asa de Meyer, y llegan luego a la área calcarina. O sea, la área calcarina obviamente tiene una parte que es superior y una parte que es inferior. La porción que hace el asa de Meyer llega a la parte inferior y la porción que va directa va a la parte superior. La porción que pasa, que hace forma el asa de Meyer, las dos son radiaciones ópticas, pero una va directa y otra va a ese tremendo giro. La asa de Meyer lleva información de la retina visual inferior y la retina visual inferior tiene información del mundo superior. Correcto, con la información, los rayos de luz tienen que bajar. Llegan ahí y forman el asa de Meyer. Bien, esa es la vía óptica. Repetimos, llega la información, las hemirretinas nasales se van a decusar, las retinas temporales no, van a hacer la sinapsis en el cuerpo geniculado lateral del tálamo y luego de ahí van a formar las radiaciones ópticas que van a llegar a la corteza. Este es nervio óptico, quiasma óptico, tracto óptico, cintillas ópticas, y estas son las radiaciones ópticas. ¿Sí? Sí. Ajá. Aquella, la que da la vuelta no saldría desde el puntico blanco, y no hay otra. Ah, sí, me equivoqué. Ese es de... El dibujo es muy feo igual, ¿no? Pero gracias por la corrección. Ajá. ¿Esto se entiende? Entonces, por ejemplo, vamos a empezar a jugar. Este es el campo visual en la retina. ¿Bien? Si se produce un corte aquí, ¿qué va a tener el paciente? Está la visión De la izquierda. Eso se llama anopsia, en este caso, porque pierde todo el campo visual derecho o izquierdo. Derecho. Es visual, el viento es el campo, es decir, del mismo grado. No, del campo. No, ninguna de las dos. ¿Y esto que viene aquí? es de ambos. Ambas proporciones. Campo temporal. Ustedes se están confundiendo si el corte es aquí. Exacto. Exacto. Si el corte es aquí, vas a tener algo que se llama hemianopsia, Sí, es mitad, sí. que es una mitad. Y vas a perder todo el campo visual, por ejemplo, del lado derecho, porque fíjense que este se está decusando y este que viene acá sigue derecho, ¿sí? Aquí. Ajá, pero en este punto, ¿qué es lo que va a pasar? Va a tener anopsia. Todo lo que percibe este ojo no lo vas a ver, ¿sí? Y no vas a ver, por ejemplo, binocular. No vas a ver de manera binocular. Ajá, si hay un corte aquí en el quiasma óptico, ¿qué va a pasar? ¿Qué campo visual se pierde? Pero ¿qué campo visual del mundo, el campo visual? ¿Qué va a decir el paciente? ¿Qué no ve? No ve lo que está por fuera. Lo que está por fuera. Es decir, va a tener una hemianopsia bitemporal. ¿Sí? No va a ver lo que está interno. Eso se llama visión en túnel. Es un paciente que va a ver como así, ¿no? De esta manera. Entonces, hay un relato neurocientífico. ¿Se puede decir que pierden los cuadrantes laterales? Sí, pierde esta zona. Ajá. Los cuadrantes laterales. Fíjense que
hay un relato que dice que ustedes se acuerdan de la historia de David y Goliat. Sí, que David le gana a Goliat. Sí. Que Goliat era un tipo muy grande y muy fuerte. Entonces los científicos que lo tratan de ver con ojos científicos dicen que bueno, que si Goliat era de ese tamaño, si un tipo de 2,5 metros, 3 metros, quiere decir que tenía una hormona exacerbada, que es la hormona somatotropina, la hormona del crecimiento que se genera a nivel de la hipófisis, ¿sí? De la adenohipófisis. Entonces la adenohipófisis iba a estar hiperatrofiada, iba a ser muy grande. ¿Y qué tiene la adenohipófisis o la hipófisis por arriba? El quiasma óptico. Entonces comprimes el quiasma óptico y generas una hemianopsia bitemporal. Entonces cuando David y Goliat estaban enfrentándose, David lo que hacía era que se paraba en los lados temporales y él no lo veía. Entonces David le ganó por eso. ¿Ven? Entonces con eso se ayudan para que se acuerden, ¿no? Recuerden, las mitades nasales de la retina que ven los campos temporales se decursan. ¿Sí? Ajá, ¿alguna duda de esto? Ajá, vamos a ver aquí rapidito por lo menos qué es el reflejo fotomotor directo y consensual. ¿Sí? Ok, fíjense que ustedes se acuerdan el tercer par craneal. El tercer par craneal es un par craneal netamente motor. Presten atención, por favor. Tiene una porción parasimpática, o sea, una porción autónoma del sistema nervioso parasimpático, que es el núcleo de Edinger-Westphal. ¿Qué es el núcleo de Edinger-Westphal? ¿Qué es lo que hace? La acomodación, reflejo de La miosis y el reflejo de... Producen miosis y acomodación. Miosis y acomodación, dos cosas. Miosis y acomodación. La midriasis es el sistema nervioso simpático. Sí. Acuérdense, miosis, no meiosis. Pila. Miosis. Ajá. Entonces, ¿cómo se va a generar el reflejo fotomotor? ¿Qué consiste eso? Bueno, que cuando tú alumbras el ojo se produce una iridoconstricción. Si tú alumbras este ojo, se produce iridoconstricción de este ojo. ¿Sí? Eso es lo que se llama reflejo fotomotor directo. Pero se tiene que contraer del lado opuesto. Eso se llama reflejo fotomotor consensual. ¿Por qué es eso? A ver. ¿Por qué es eso? Fíjense. Una parte de los axones que vienen de las células ganglionares no llegan al núcleo geniculado lateral, sino que van al mesencéfalo, algo que se llama los núcleos pretectales. Ustedes se ponen el tectum, el techo, el área cuadrigeminal. Eso se llama tectum. La región anterior de esa área es donde está el acueducto de Silvio y la sustancia gris periacueductal. En esa región hay unos núcleos que son pretectales. Llegan los núcleos pretectales. ¿Sí? De este lado llegaría el núcleo pretectal, del lado derecho y el lado izquierdo. Y luego, ¿qué hacen los núcleos pretectales? Ellos inervan los núcleos de Edinger-Westphal de los dos lados. Esto está así. Este aquí y este aquí. Gracias, porque estaba Y este aquí. confundida. Y este aquí. Y aquí estaríamos aquí a nivel del mesencéfalo, ¿no? O sea, aquí tendríamos el acueducto de Silvio. Esta sería la sustancia periacueductal. Más o menos. Entonces, fíjense que los núcleos pretectales van a inervar los núcleos de Edinger-Westphal de los dos lados. Entonces, eso va a ser. Luego aquí tenemos. ¿Se acuerdan que el sistema nervioso autónomo tiene dos ganglios para generar el efecto, tanto el simpático como el parasimpático? Yo a ustedes no le dicen sistema nervioso autónomo. Voy a hablar un poquito de eso. Ajá. Él va a salir con el tercer par craneal. Va a ser. Ajá, fíjense que es importante sepan, el tercer par craneal cuando él sale tiene una relación muy importante. En la fosa interpeducular, él se relaciona con la arteria cerebral posterior. O sea, él está inmediatamente. Entonces, si por ejemplo en la cerebral posterior se produce un trombo, va a comprimir el nervio. Entonces, ¿cómo va a ser el paciente? El paciente va a tener el ojo desviado hacia el lado externo, es decir, porque el oblicuo, el sexto par craneal sí va a estar trabajando y todos los demás músculos extrínsecos no. Sí, o sea, todos los que inervan el tercer par. Pero el recto externo sí va a estar trabajando. Entonces, ese músculo va a contraer y vas a tener una persona que tiene el ojo, este ojo derecho, por ejemplo, y este ojo desviado hacia afuera. Y hacia abajo también un poquito, tal vez, porque el oblicuo mayor. No, porque los oblicuos se contrarrestan.
Pero Ah, sí. estaría trabajando. Sí, es verdad, sí, es verdad. Pero es generalmente hacia afuera. Vas a tener una persona que tiene el ojo desviado hacia afuera. ¿Por qué? Porque el tercer par craneal no está inervando el recto interno que ayudaría a tener el ojo derecho. Eso puede ocurrir por ejemplo, un aneurisma en la arteria cerebral posterior que comprime el tercer par craneal. O la cerebrosa superior también podría ser. Sí, pero eso está un poquito más lejos. No está justo ahí. Están así. Puede ser, pero está descrito en la cerebral posterior. Bueno. Ajá, entonces sale la neurona preganglionar, sale, va con el tercer par craneal. Recuerden que el tercer par craneal ingresa dentro del seno cavernoso, ¿sí se acuerdan? Sí. El seno cavernoso, yo a ustedes no le di pares craneales porque eso es puro teórico, les voy a enseñar lo práctico, ¿no? O sea, ustedes tienen que saber sobre los pares craneales. Vamos a suponer que esta es la carótida. La carótida interna del cemento intracavernoso. ¿Se acuerdan que la carótida interna, ella pasa por dentro del seno cavernoso? Eso es sangre. No, este es el seno cavernoso, esas son las trabéculas del seno cavernoso. Ah, ok. Claro. Ajá, y en la porción superior, vamos a suponer, Queda el tercer par. aquí, está el tercer par. Y debajo queda. Debajo el cuarto, perdón. Luego abajo la rama oftálmica del quinto. Y uno que está aquí pegadito Está es el por sexto. fuera y por debajo. Y aquí abajo puede ser que esté la porción maxilar del quinto. Es decir, esta es la arteria carótida interna. Bien, está dentro del seno cavernoso. Es decir, aquí hay sangre venosa y aquí sangre arterial. Y esta se está relacionando con este poco de pares craneales. El tercer par craneal es fácil recordarse porque es tercero, cuarto, quinto y el sexto está aquí pegadito. ¿Sí? Esta es la rama oftálmica del quinto y esta es la rama maxilar del quinto. Y el sexto es el que está más cerca. Eso lo preguntan también. Creo que a nosotros nos preguntaron. Por debajo y por ¿Cuál era fuera. el que está en el sentido externo e inferior? O el que está más cerca es el sexto par craneal. ¿Sí? Ujú. Bueno, entonces aquí pasa este nervio, que estamos estudiando acá, la fibra preganglionar, y ella va a llegar a una porción que se llama el ganglio ciliar. Sería la fibra Esta es la fibra preganglionar, esta que está acá, fibra preganglionar. Hace sinapsis aquí y después forma los nervios ciliares cortos. Ingresas por la lámina crigosa escleral, igualito, y vas a inervar al músculo constrictor del iris, idioconstrictor, y al músculo ciliar. el cuerpo sí. Entonces, al músculo ciliar. Entonces lo que haces, ¿qué pasa? Estimulas este ojo, viene el reflejo, estimulas el núcleo pretectal de un lado, este estimula los dos Edinger-Westphal, entonces se produce contracción en los dos ojos. Entonces este es fotomotor directo y este es fotomotor consensual. ¿Bien? ¿Alguna pregunta con eso? No. ¿Cuántos nervios ayudan a formar o llegan o hacen sinapsis en el ganglio ciliar? ¿Cuántos nervios? Sí. El ganglio ciliar es un ganglio fundamentalmente parasimpático. Fundamentalmente. Por allí puede pasar otros nervios. Por ejemplo, las fibras iridodilatadoras pasan por ahí, pero no hacen sinapsis. Porque esas son fibras simpáticas. Las fibras simpáticas hacen sinapsis a nivel del ganglio cervical superior. Es eso. Ahí hacen sinapsis solamente las fibras parasimpáticas. Exclusivo. Exclusivo, pero por ahí pasan los nervios ciliares largos, que vienen del nervio nasociliar, que viene del nervio oftálmico, pero viene la rama anastomótica con el ganglio pterigopalatino, pero eso es ganglio, que son pares craneales, eso no lo voy a dar. Ajá, venga para acá para mostrarle aquí. No, voy a utilizar el banquito ese que está allá y les voy a mostrar esto.